Muy buenos días. Dios me los bendiga enormemente. Empezamos con esta clase de hoy llamada la iniquidad. Hoy vamos a ver el tema la iniquidad. Eh, Como siempre, es de costumbre poder hacer un pequeño resumen de todo lo que es la escuela del espíritu. Me voy a tomar unos minutos para resumírsela, para volver a encajar en todo lo que estamos trabajando, en lo que el Espíritu Santo, por su misericordia, nos ha permitido ver, entendiendo que esta escuela está diseñada con dos objetivos. Número uno, de poder bendecir su vida, su corazón y de poder traer revelación en algunas áreas. Y número dos, si usted es un líder, un pastor, una persona que ya camina con Dios, poder impartirla para que usted a su vez también pueda bendecir a otras personas si es que el Señor le, le permite hacerlo. Amén. Hace unos días puse un mensaje en el WhatsApp que decía, enseña mucho, ayúdale a la gente lo que más puedas, pero entiende que solamente el crecimiento lo da Dios. Dios es el que le permite a las personas crecer. La base o la columna vertebral de esta escuela es Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia que Dios envió su espíritu a nuestros corazones. Al tomar este texto, estamos desarrollando todas estas clases. Y la clase número uno tiene que ver con descubrir qué es nuestro corazón. En nuestro corazón es donde vive el Espíritu Santo y es muy importante tener demasiado claro qué es nuestro corazón. La Biblia nos narra que nuestro corazón tiene que ver todo con nuestra forma de pensar, con los esquemas mentales, con el sistema de creencia. Nos dimos cuenta que Dios se fija más en el por qué yo hago las cosas que en las cosas que hago. Los pensamientos me alejan de la presencia de Dios o me acercan a la presencia de Dios. Los pensamientos me llevan a tener una poderosa relación con Él o tener una relación con Él muy fragmentada. Así que en la primera clase nos dimos cuenta de que el evangelio, el cristianismo, no es solamente lo que hago o, o lo que ejerzo, sino lo que soy por dentro, lo que es mi vida en mis pensamientos. La segunda clase lo reafirmó mucho cuando Jesús decía que él sabía lo que pensaban las personas, ¿vale? En la tercera clase nos dimos cuenta que hay pensamientos que usted puede cambiar para agradar a Dios, pero hay pensamientos que no puede cambiar porque son pensamientos que están enraizados, tienen raíces de amargura, como dice la palabra, y son pensamientos que están llenos de odio, de rencor, de situaciones difíciles de nuestro pasado. Así que nos dimos a la tarea de hablar del tema del perdón, porque si yo no perdono, Dios no me perdona. El cristiano que haya pasado mucho tiempo en una iglesia y que todavía no haya perdonado es un cristiano que no va a crecer y no se va a desarrollar como debiese de ser, porque si el Espíritu Santo vive en el corazón, yo no puedo hacer convivir al Espíritu Santo, que es amor y misericordia, en un corazón que tenga odio y rencor. Para poder anclar esta verdad tan fuerte en las personas nuevas que estamos trabajando, entonces dimos la otra clase que la vimos hace 8 días, llamada 11 consecuencias de no perdonar. Todo lo que le ocurre a una persona cuando no perdona. Estábamos hablando de que Dios no te perdona, se pierden relaciones importantes, eres metido en la cárcel, es afectado tu economía, no te puedes relacionar, el padre se enoja y una cantidad de cosas que ocurren, las bendiciones en los cielos se cierran cuando yo no perdono. Por eso Jesús insta en que todo el regalo de la salvación, la sanidad, la prosperidad, el progreso, está amarrado a la salvación. Y es tan fuerte este tema que Dios no va a soltar todas esas bendiciones sobre mi vida hasta que yo no perdone. El mismo Jesús dijo, si tú no perdonas, papá Dios tampoco te perdona. Un pastor o líder que haya dejado que el rencor y el odio llene su corazón es como un barco a la deriva. No sabe para dónde va y no puede tener el control de su ministerio ni de su vida porque estás navegando sin la autoridad y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Luego de eso, eh, hay muchas cosas que hay en el corazón y que tienen que ser depuradas. El objetivo de estas primeras clases es que nuestro corazón esté limpio. ¿Por qué, pastor? Porque es allí donde vive el Espíritu Santo.
Y cualquier cosa que sea estorbo para el Espíritu Santo tiene que salir de mi corazón. Mi corazón tiene que estar limpio para Él, para que Él pueda hablar, para que Él pueda moverse, para que Él pueda fluir, para que Él pueda desarrollar los dones y los talentos y el propósito con el cual me creo. Usted y yo no somos absolutamente nada sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso este tema se llama la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad se traduce como la maldad. La iniquidad es la maldad. Empezamos el tema de hoy. La iniquidad es la maldad en el corazón del hombre. La iniquidad se traduce también como lo torcido o lo que no se apega a la ley, lo que siempre va en contra de la ley, de los estatutos. Sí, usted ha escuchado esa frase, ¿qué torcido vamos a hacer? La usan mucho los muchachos hoy en día. No, eso es un torcido, ¿verdad? La maldad en el corazón. Y para avanzar en el tema, ¿dónde empieza la maldad? El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 al 18, dice que el lucero de la mañana, Luzbel, pensó en su corazón ser igual a Dios. Pensó en su corazón sentarse en el trono de Dios. Tenga muy en cuenta que el primer pensamiento de maldad se dio en el ángel de la luz, que es era Luzbel. Tengan en cuenta que fue un pensamiento, no fue una acción. Tengan en cuenta que la Biblia dice, cuando este pensamiento subió a su corazón, entonces fue hallado en él maldad, lo que nos sigue reafirmando el concepto que Dios no mira solamente las cosas externas. Dios mira aún el corazón de los ángeles, lo que los ángeles están pensando. Allí en ese momento dice la Biblia que aparece la palabra lo torcido, la maldad, lo que no se quiere sujetar a los principios y a las leyes de Dios. Usted conoce la historia, voy rápidamente. El libro de Génesis capítulo 3 versículo 5 dice que el hombre cae y en ese momento empieza a generarse una transferencia de la maldad. Recuerde que la maldad del enemigo fue querer ser igual a Dios. Y luego viene y le dice a Eva que será igual que Dios si toma de un fruto y de una u otra manera deja su simiente de maldad en el corazón del hombre y se empieza a reproducir la maldad de tal manera que en el próximo capítulo tú te vas a dar cuenta cómo Caín mata a Abel y empieza el pecado y empieza la maldad en el hombre. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Estoy dándole los orígenes de la maldad para entender el tema. Luego de esto, cuando viene la palabra de Dios, el Señor les dice en el Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo 34, 7. Dice la Biblia que Dios es un Dios que visita, ojo con esto, que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios visita la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, entendiendo que Dios es un Dios que visita las generaciones para bien o visita las generaciones para mal. Se puede heredar, así como se hereda el físico, el rostro. Muchos de ustedes posiblemente se parecen mucho a su papá y a su mamá. Se puede heredar lo genético. También hay una genética espiritual que se hereda. Cuando dice la Biblia que Dios visita la maldad, está poniéndonos en tela de juicio contra el pecado, porque el pecado no solamente afecta a tu vida, el pecado no solamente afecta a tu presente, sino que cada pecado que cometo está marcando una generación, está marcando 4 generaciones hacia adelante, ¿verdad? Hay un tema que no se ha hablado mucho y que es este tema de la iniquidad. Entonces te encuentras con personas que están luchando con muchas cosas porque la iniquidad está arraigada, está sujeta al corazón. Y hay personas en el presente que en realidad sí quieren cambiar, en realidad sí quieren dejar vicios, en realidad sí son fieles diezmando, ofrendando, sirviendo, pero hay algunos comportamientos y unos patrones que no han salido de ellos.
Por lo tanto, yo tengo que ir a la palabra y entender cuál es la llave. Escúcheme, hay llaves en el ambiente espiritual. Hay llaves como la renuncia. Hay personas que son libres con la renuncia. Hay personas que son libres con el perdón. Hay personas que son libres con la confesión, diferentes llaves para la liberación de una persona, para que la persona pueda caminar con Dios. Pero una de las llaves más importantes, creo yo, administrar a una persona es esta llave de reconocer cuál es el problema, de dónde viene, por qué tengo estos parámetros, estos comportamientos, por qué no he podido caminar con Dios, por qué no he podido vencer en mi vida cristiana. Y nosotros como pastores podemos pasarnos la vida tratando de enseñarle los mismos textos y los mismos versículos a alguien que viene atado de generación a generación. Amén. Jeremías capítulo 17, versículo 1. Jeremías 17:1 dice que la maldad está puesta. ¿Alguien me puede leer este versículo, por favor? Jeremías 17:1 dice que la maldad está en el corazón del hombre, siendo Jeremías muy específico en este tema. ¿Alguien lo tiene, por favor? Dice la palabra del Señor en Jeremías 17:1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Amén. ¿Cómo está el pecado? Esculpido, está arraigado. ¿Qué diferencia hay entre pecado e iniquidad y rebelión? Son tres conceptos. Escúcheme, Isaías capítulo 53 me habla de lo que hizo Jesús. Cuando lees Isaías 53, te das cuenta que la Biblia dice que Él murió por nuestras rebeliones, que es otro tema. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, es otro tema. Y el tema donde se ha centrado la iglesia. Pero la Biblia dice también que murió por nuestras iniquidades. Y la iniquidad es la raíz que provoca el pecado. Hemos estado disparándole a los frutos, tratando de quitar el pecado de las personas, de enseñarles a salir del pecado, pero hay una raíz que los lleva a pecar, que es esa raíz de maldad, es esa raíz de iniquidad que viene de generación en generación, ¿vale? Aquí podemos tener muchísimos ejemplos de cómo la iniquidad puede dañar, escúcheme, nuestra economía, puede dañar nuestro cuerpo, pueden venir enfermedades, puede venir retroceso, puede venir estancamiento. Y seguimos como cristianos preguntando, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Señor, ¿y cómo salgo de esto? Y si dice tu palabra esto, ¿por qué me acontece esto? No sé si usted algún día se haya hecho esas preguntas, pero yo sí me las he hecho. Quiero contar rápidamente un testimonio sobre mi economía. Tenía una economía que no despegaba, siendo fiel en los diezmos, siendo fiel en las ofrendas, siendo fiel en las primicias, dándole comida al hambriento, ayudando al necesitado y la economía siempre estancada. Un día le dije, papá, yo necesito que me muestres qué es lo que ocurre. Y tuve un sueño donde mi padre estaba despilfarrando su dinero en ciertos lugares que no voy a mencionar. Y, y Dios cuando me mostró este sueño, yo quedé en shock. De hecho, uno de los títulos de este tema es, no es culpa mía, no fue culpa mía. Hay cosas que yo estoy cargando, pero no son culpa mía. ¿Cómo se nota una iniquidad? Bueno, termino primero la historia. Cuando encuentro esto y empiezo a indagar en todo este tema, empiezo a ir a la presencia de Dios y a sanar esta cantidad de cosas que estaban esculpidas dentro de mi corazón. Y después de que puedo lidiar y darme cuenta que Isaías 53 también estaba pecando estaba pagando ese pecado, pude encontrar esa libertad. Pude encontrar esa libertad.
¿Cómo identifico si en mi vida hay o no hay iniquidad? La iniquidad es algo que se repite en generaciones. Tú te das cuenta que estás a punto del divorcio y tu mamá estuvo a punto del divorcio y la abuela también estuvo a punto del divorcio. Y cuando vas a ver tus generaciones, hay un patrón de comportamiento muy fuerte. En mi familia somos 7 hombres y 5 mujeres. Y de las mujeres de la familia, todas abortaron el primer marido. Aquí está mi hermana, una de mis hermanas mayores, Cristina, que no me deja mentir. Este tema lo ministré en mi propia casa. Y cuando me di cuenta, la mayoría de mis hermanas no pudieron sostener su primer marido. La mayoría de mis hermanos no se podían casar. Y es un tema que se repitió varias veces. Algunos teólogos dicen, no, eso ya lo pagó Jesús. Espérame, Isaías 53 te está diciendo que hay 3 cosas por las cuales murió Jesús específicamente. Y solamente estamos hablando de una y solamente le predicamos a la gente de una. La iniquidad es esa maldad que se hereda. Cuando una persona nace, según la Biblia, deberíamos de nacer puros, sin ninguna inclinación. Pero ¿qué te parece lo que dice la palabra en el Salmo 58, versículo 3? Salmo 58, 3. Quisiera que alguien me ayudara con este texto. Salmo 58, 3. Bueno, Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Qué texto tan tremendo, Martica. Qué texto tan impresionante. ¿Cómo alguien se va a descarriar antes de nacer? ¿Cómo va a hablar mentira a un feto que no sabe hablar? Viene marcado. Hijo de tigre, sale pintado. Hay patrones y comportamientos que empiezas a ver en las personas. Si papá fue borrachoso, si abuelo fue borrachoso, hay una inclinación y muchas veces después de los 13 años en adelante, la gente empieza a tener inclinaciones. Conozco personas que he ministrado que me han dicho, Fraider, yo nunca voy a ser como mi papá porque mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá maltrataba a mi mamá, mi papá era un borrachoso. Y a los días cuando tienen problemas, la primera reacción que surge en ellos es ir y pegarle un puño a su esposa. Y aunque ella nunca quiere ser como él, hay una inclinación, escúcheme, lo que se hereda es una inclinación. Haga de cuenta que uno nació sin ningún problema, pero el otro nació con un costal que lo está inclinando hacia un lado y ese lado es el pecado. Usted en este momento ya debería de estar analizando su vida, analizando los patrones de comportamiento, analizando el fracaso, analizando el estancamiento en algunas áreas de su vida. Y cuando usted le echa un vistazo a su casa, hay cosas que se repiten, hay cosas que están pasando, que el abuelo murió de cáncer, el tatarabuelo murió de cáncer, entonces a mí también me tiene que dar cáncer. Genéticamente tú vas al médico y te preguntan estas cosas. ¿Quién de tu familia ha tenido X o Y enfermedad? ¿Quién de tu familia esto? El trabajo social hoy en día, los trabajadores sociales eh, saben estas cosas. Y es un tema que yo necesito entender que Jesús ya pagó en la cruz. Uno de los requisitos cuando me fui a casar con mi esposa fue, hasta que no hagamos el tema de ser libres de toda iniquidad, no me quiero casar contigo, porque no quiero traer hijos a este mundo que vengan con los mismos problemas míos, con los mismos problemas de mi papá, con los mismos problemas de mi abuelo. Y siendo conscientes de esto, hicimos todo un proceso de limpieza de todo lo que es iniquidad. Y quiero darle un testimonio porque alguna vez orando los dos, Dios nos dio una visión donde hay un cable de esos grandísimos de energía que tiene miles de cablecitos adentro. ¿Usted los conoce? Algo así. Nosotros vimos en visión como una espada
cortaba todo eso y el Señor nos decía en el corazón, la generación que viene, viene limpia. Qué bonito que los que no se han casado, qué bonito que los que están empezando puedan entender la importancia de haber lidiado con esto y no traer hijos con cargas espirituales. Tuve un sueño bien tremendo con alguien, un ministro muy fuerte, Dios estaba usándolo mucho, y, y soñaba que con un martillo destruía un piso que estaba muy hermoso, una porcelana lindísima. ¿Me está escuchando? Y él tenía un traje hermoso, y cuando yo le pegaba al piso con ese martillo, podríamos decir, se abría el piso y había muchas serpientes. Las serpientes siempre son prototipos de la iniquidad. Cuando tú siempre, no sé si te haya pasado que sueñas con serpientes, muchas serpientes, y luego sale una serpiente grandota. Mucha gente tiene ese sueño. Está hablando de iniquidad, está hablando de maldiciones generacionales que estás arrastrando. Para sorpresa en el sueño, esta persona se sube a un árbol, es un árbol seco, y se sube a la cepa del árbol, y cuando está en la cepa del árbol, hasta la cepa del árbol llega esa serpiente tan grande, y cuando está a punto de devorarlo, sacamos una espada y quitamos su cabeza. ¿Qué significa ese sueño? Que hay cosas que en tu vida, como la porcelana hermosa, pueden estar bien, pueden estar caminando bien, pero entiéndame algo, estoy siendo muy específico y muy directo. La iniquidad, si quieren notar esto, la iniquidad es una legalidad que en cualquier momento de mi vida me pasa factura. Oh Dios. La iniquidad es una legalidad que me puede pasar factura en cualquier momento y puede pasarle factura a cualquier generación. Usted me puede decir a mí ahora, no, pastor, es que yo soy líder, yo soy cristiano, el Señor me cubrió con la sangre poderosa y yo no he tenido ningún problema de los que tuvieron mi casa. Bueno, te felicito, pero recuerda que la palabra de Dios dice que hay reyes que cometieron pecados y cuando Dios los vio caminar, ¿qué dijo Dios? Este mal que había pensado hacerle no vendrá sobre él, pero sí sobre su generación. ¿Está escuchando? Tengo misericordia de ti, David. Tengo misericordia de ti y no te voy a dar tanto castigo, David, pero tu generación lo va a sufrir, porque Dios es un Dios justo. Aprende a ver a Dios con justicia, como un juez, porque Dios visita la maldad. Entonces, puede ser que no vino tanta maldad sobre tu vida porque has alcanzado misericordia delante de Dios, pero tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Por allá en el Nuevo Testamento hay un pasaje donde dicen quién pecó este o sus padres y el Señor les responde ni este ni sus padres. Es para que el poder de Dios se manifieste. Pero yo no me puedo quedar en un versículo e ignorar el resto de palabras. Por respeto lo voy a decir. Una cosa es la experiencia y otra cosa es el conocimiento. Por conocimiento tú me puedes decir que este tema está obsoleto. Por experiencia te puedo decir que la mayoría de personas que estamos ministrando venían con secuelas de enfermedad, venían con crisis económicas, venían con situaciones en su vida que no podían cambiar porque estaban presos a una raíz de iniquidad. Muchas de mis hermanas están corrigiendo su vida. Tengo una que se fue para los Estados Unidos. Tengo otros hermanos que están empezando a casarse y la vida empieza a mejorar después de que lidias con este asunto. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, la Biblia dice que David en el Salmo 51 se arrepiente y dice, Señor, en maldad fui concebido, en maldad me concibió mi madre. Recuerda ese texto. Era el salmista David. Ojo, pastores, estaba ungido, tenía el respaldo del Señor, tenía el respaldo de Dios, pero su papá lo había concebido con una mujer que no era la mujer, era hijo de adulterio,
Por eso él dice, en pecado me concibió mi madre. Escúcheme, y si estoy mal me corrige. Pero el mismo pecado que cometió Isaí, papá de David, para tener a David, es el mismo pecado que está cometiendo David. Está cayendo en adulterio. David era conocedor de la ley, le pregunto. David meditaba en la palabra día y de noche, le pregunto. David lo entendía, sí, pero no hace falta entender. Usted puede irse por el mundo a viajar, pero si tiene un delito, tarde o temprano, en cualquier retén, vas a pasar la cédula y van a decir, ah, tú estuviste 5 años pasándola rico, pero aquí tienes una legalidad que no has pagado. No has pagado. Así es la iniquidad. Tarde o temprano te alcanza. Tarde o temprano te pasa factura, porque la vida cristiana se mueve por derechos. El diablo ataca donde tiene legalidad. Entonces, les enseñamos a las personas que Dios quiere perdonar sus pecados. ¿Quién le dice a alguien cómo salir de la iniquidad? Escúcheme, la iniquidad, si quiere tome nota, es lo contrario a la gloria de Dios. ¿Tiene usted gente en su iglesia o es usted una de esas personas que dicen que nunca siente la presencia de Dios en la iglesia? Que todo el mundo se cae, llora, se le paran los pelos y a usted no le pasa nada. Puede ser, no digo que es, un factor de iniquidad. La iniquidad es lo contrario a la gloria de Dios. La iniquidad es lo contrario a la presencia de Dios. Y vamos a ver esto. Quiero quedarme ya y dejar el tema de David. David volvió a caer en el pecado de su papá. Y los hijos de David, ¿usted entiende qué tipo de problemas tuvieron sexuales? Que uno aún abusó de su hermana. Los que hemos tenido papás promiscuos, somos personas que en algún momento de la vida luchamos mucho con los ojos, con ver, con desear, con adulterio, con fornicación, con pornografía. Y tú ves hermanitos tristes, afligidos, amargados porque no pueden vencer estas cosas. Lo que pasa es que tienen una carga mayor. Escúcheme, una carga mayor, una debilidad mayor hacia estas áreas que cualquier otra persona. No sé si me estoy dando a entender. Quiero explicar algo. Hay hijos de pastores que son sicarios y hay hijos de sicarios que son pastores. Yo le estoy hablando que la iniquidad es la maldad. Es que te voy a dar un concepto. El diablo te pone tentaciones y te pone en el precipicio, en el último pedacito del precipicio, pero nunca te tira. Él no tiene la capacidad de empujarte y que te caigas. Él lo que hace es rodearte de tal manera y hablarte tanto para que tú tomes la decisión. No hay una persona aquí que diga, el diablo me hizo pecar. No, tú pecaste, el diablo te tentó. La maldad es como, la iniquidad y la maldad es como si hubiera más gente tratando de empujarte. Tienes más presión hacia pecar. Tienes más debilidad hacia el alcohol. Tienes más debilidad hacia las mujeres. Tienes más debilidad hacia la economía. Tienes más debilidad. Pero el que decide hacerlo eres tú. Cuando David se paró a mirar a esa mujer, todo eso se le rebotó y empezó a desearla, que la mandó a llamar, se encegueció de lujuria hasta terminó matando a su propio esposo. No sé si me estoy dando a entender. Usted no me puede decir ahora que, ay, no, entonces ya sé por qué he caído. Es que es la iniquidad. Ojo, sí, hay iniquidad, pero la decisión es tuya y la decisión es mía. ¿Cómo vamos hasta allí? No sé si se me queda algo suelto, pero creo que estamos siendo muy específicos. Podría hablarle de muchos testimonios
pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Creo que usted en este momento ya está viendo las cosas que pueden ocurrir. Hágase una autoevaluación en cuanto a las enfermedades, en cuanto a los divorcios, en cuanto a la economía, en cuanto a no poder salir de deudas, en cuanto a no poder caminar y progresar en muchas áreas de su vida. Y analice qué es lo que está pasando en este caso. Cuando una persona llega nueva, yo no quiero pelear contra pecados si no sé primero qué es lo que lo está llevando a pecar. Pasa mucho con las personas drogadictas. La mayoría de veces han tenido familiares que han sido adictos al alcohol, a las drogas, y es una consecuencia que viene. Obviamente sin descartar todo lo que son los procesos de psicológicos, los procesos de desintoxicación del cuerpo. Quiero contarle que estamos trabajando en el Darién, no sé si se conectaron hoy los chicos del Darién, pero cuando fuimos a ver las raíces de cada uno de los familiares de ellos, nos dimos cuenta que la mayoría fueron o están consumiendo. Entonces, Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Escúcheme esto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Ahora le voy a dar textos del Nuevo Testamento para anclarnos más. Segunda de Timoteo 2:19 dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Yo podría decir que la iniquidad es lo que le permite al enemigo estar prestándome y mandándome más pensamientos de pecado que cualquier otra persona. Y quiero que analicemos juntos este texto porque la Biblia dice, apártese, quítese. ¿De qué? De iniquidad, de maldad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. La iniquidad, le repito, la maldad nació en el corazón de Luzbel, no en las acciones. Ojo, puede ser que el diablo tenga derecho a trabajar tanto en tus pensamientos por la iniquidad de tus padres. Y en el Nuevo Testamento el Señor dice, me vas a invocar. Invocar es o sea, por dentro. Invocar es clamar al Señor desde adentro. Invocar es clamar al Señor desde tu corazón. Y si tú estás clamando al Señor desde tu corazón y tienes iniquidad, tienes malos pensamientos, pues viene el texto y te dice, apártese de iniquidad el que invoca mi nombre. Si vas a llamar mi nombre en tu corazón, entonces que no haya iniquidad, porque la iniquidad y yo somos polos opuestos. No sé si me hice entender. No te estoy hablando de la oración de tu boca. Y usted ya entendió que tenemos dos bocas. Estoy hablando de la oración de su propio corazón. Mire este texto tan tremendo. No lo quería tocar, pero lo voy a tocar. Este texto no se lo doy a los nuevos, pero ayer me inquietó el Señor porque también estamos trabajando aquí con líderes. Dice Mateo 7:22. ¿En tu nombre no hicimos milagros? ¿En tu nombre no hicimos eh, prodigios? ¿No echamos fuera demonios? Sí, lo hiciste, porque el don es irrevocable. Yo te llamé a servirme y tú lo hiciste, pero tuviste iniquidad. El Señor en ese texto dice, apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. La maldad es el pensamiento torcido y eso afecta a mi corazón. Qué triste que uno le haya servido a Dios y haya visto tantos milagros, pero aún así tenga iniquidad en el corazón. Iniquidad propia, pero también iniquidad heredada, de herencia. Amén. Este texto es muy diciente.
Este texto es muy diciente. Isaías capítulo 59. Si usted estudia Isaías 59, es un texto que habla de la iniquidad. Todo Isaías 59 habla de iniquidad. Estúdielo, por favor. Isaías 59 le habla de la aspid, de la serpiente, de que esperé justicia y no vino, porque había mucha iniquidad en mi corazón. Y hay un texto muy tremendo en los últimos versículos del capítulo 59 que dice que a los que se volvieron de la iniquidad, este será mi pacto. ¿Cuál es el pacto? El espíritu que está en tu boca no faltará en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, ni de la boca de los hijos de los hijos de tus hijos. Escúchenme, ministros. El hecho solamente de volverse de la iniquidad hace que el Espíritu Santo esté en la boca de tu hijo. Estás marcando una generación con una decisión tuya. Estás marcando una generación entendiendo el precioso regalo que Jesucristo nos dio en la cruz. Amén. Entendiendo ese potencial. La palabra de Dios habla mucho, mucho de la iniquidad. ¿Cómo es posible que ministros de iglesias grandes, en cierta ocasión tú te das cuenta y dices, cayó en adulterio, cayó en fornicación? Si tú en este momento estás luchando, usted no se imagina la cantidad de ministros que cuando abren su corazón dicen, estoy consumiendo pornografía, estoy atado a este o a otro pecado. Usted no se imagina. Y es gente hermosa, es gente fiel, es gente fiel en su corazón porque quieren en realidad agradar a Dios, pero no pueden, no saben salir de allí. He tratado muchos colegas que abren su corazón y me dicen, yo nunca le pudiese contar esto a una cobertura porque me sientan y me matan, pero tengo estas luchas, me está pasando esto. Entonces, fuera de ministrar y de ministrar liberación y todas estas cosas, tengo que ir a la raíz. Recuerde algo, la iniquidad es la raíz que provoca el pecado. La iniquidad es la raíz que estoy heredando. La iniquidad es la verdadera responsable. Jesús dice que Él murió por nuestras iniquidades, que Él vino a romper esas iniquidades. Amén. ¿Qué tal que esa enfermedad se esté manifestando porque el diablo tiene un derecho legal? Porque el diablo está buscando la manera de dañarte. Y la palabra es clara, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo puedo lidiar contra la iniquidad? Bueno, tenemos un padre, tenemos un papá tan hermoso que dice la Biblia que Él hace misericordia a millones, a millares. Tenemos un padre tan hermoso que cuando perdona y yo me aparto de la iniquidad, me asegura que su Espíritu Santo estará 4 generaciones adelante. ¿No le parece impresionante? Pastor Luis Ernesto, ¿quién no quiere que sus hijos tengan el Espíritu Santo en su boca? Así como el pecado es tan tremendo que la próxima vez que quieras ver pornografía o la próxima vez que quieras pecar, por favor piensa, ese pecado va a arrastrar a tus hijos. Se maximiza el pecado, no es solamente ni por tu ruina, ni por tu muerte, ni por tu escasez, sino que está separando tus generaciones. Pero la parte buena es que papá tiene misericordia. Estoy recordando
un, un ejemplo de un explorador que sale y le ponen todo lo que necesita un explorador, solución salina, navaja, cuerdas, alimentos, para que sobreviva mucho tiempo en el bosque y le ponen la maleta y lo envían al bosque. A los días lo encuentran deshidratado, flaco, picado de serpientes, escorpiones y casi moribundo. Y cuando el instructor lo ve, le dice, ¿qué te pasó? No, estoy que me muero, ayúdame. Pero yo puse todo lo que necesitabas en la boca, pero nunca abriste la mochila. Hermanita Marta, qué triste es ver tantos cristianos que aman a Dios, que sí quieren a Jesús, pero que nunca salen de la ruina, que siempre tienen problemas, que la enfermedad puede venir a golpearles una y otra vez. Yo quiero dejarle un concepto. Dios es, Pedrito, cierra el audio, por favor. Dios es un Dios de legalidad. Dios es un Dios de legalidad. Y el diablo tiene derechos. Sí, señor. Cuando peco. El diablo tiene derecho de tocarte cuando tú pecas. Ojo con esto. El diablo tiene derecho de tocarte cuando tus antepasados pecaron. O el diablo tiene derecho de tocarte cuando Dios le da permiso para zarandearte. De resto, la palabra dice que a los hijos de Dios el diablo no los toca. Quiero regalarte un minuto en este instante para que pienses en tu familia, en tu casa, en las enfermedades que has padecido o estás padeciendo, en por qué tus hijos no quieren caminar con Dios, en los problemas que se están repitiendo. No fue culpa mía, le suelo poner a esta clase. Lo que estoy es arrastrando, como el de la mochila, muchas cosas, pero Dios tiene la solución. Papá ya envió a su hijo a pagar por esa iniquidad. Jesús quitó todas las capas de maldad sobre mi vida. Cuando yo me di cuenta de este tema, hace muchos años, me encerré, Pastor Luis, con un cuaderno y empecé a indagar. Me encerré a escribir después de haber indagado todo sobre mi familia. Mi abuelo era una persona, mi abuelo no, mi 4 veces abuelo, ¿cómo es? Bisabuelo, tatarabuelo, el otro abuelo, más arriba, era la ley del pueblo, se agarraba con 7 u 8 manes. Esgrimista, creo que le llamaban en esa época. Y la tendencia de pecado de los hombres en mi casa era terrible. Y aunque yo nací casi que en cuna cristiana, tenía tendencias y me costaba mucho salir de algunos problemas. Y me arrepentía y lloraba y iba a encuentro y hacía fuerza para que los demonios salieran. Estoy molestando. Pero solo hasta que le dije, Señor, vengo a hacer la oración como Daniel. Daniel capítulo 9. Mi casa y yo hemos pecado. Mi casa te ofendió.
Mire, es muy común encontrarse gente que practicó brujería y que consagró sus familias a la brujería. Y cuando pasa esto, las personas son muy dadas a que sean abusadas sexualmente cuando niños, a tener espíritus que ven desde niños, que hoy en día les llaman espíritus imaginarios, pero en realidad son espíritus guías que el diablo quiere poner para ganarse su atención, para luego ser los próximos brujos, para luego ser los próximos espiritistas, porque el diablo reclama el derecho. Entonces es gente que tú te encuentras en la iglesia que te dicen, yo vi ángeles, yo vi esto, yo tuve una visión, yo tuve otra visión, pero muchas veces ese espíritu que está detrás no es el Espíritu Santo, sino un espíritu guía de adivinación. Y si tú no ministras a esta persona desde sus raíces, puede ser que haya alguien ministrando cosas que no son de Dios. Te das cuenta porque su carácter no está a la altura de su revelación. Ojo, su carácter no está a la altura de su revelación. Y hay cosas que vienen de raíz muy fuertes. Amén. Cuando hice esta tarea, hermanita Marta, tuve un tiempo de arrepentimiento donde como Daniel sentí el pecado de mi casa y me presenté delante de Dios, no como mis pecados, sino como un miembro activo de mi familia. Y le dije, Padre, mi casa, nosotros hemos pecado delante de ti. Hemos adulterado, aunque no haya caído en adulterio. Hemos, nos hemos embriagado, hemos robado, hemos matado. Mira, hay gente en su descendencia que fue tramposa, que robó, que abusó de la viuda, del huérfano. Y usted dice, pero ¿por qué mi economía no apelecha? Porque hay una sentencia económica, hay una maldición generacional y no es culpa suya. Aló. ¿Cómo encaja todo esto con el tema que estamos viendo? Sencillo, sencillo. Tengo que ir a la presencia de Dios. Haga un ayuno. Busque a su líder para que lo apoye. Indague por su casa. Usted ya sabe muchas cosas que están pasando en su casa. Indague. ¿Cuántos pecados hay? ¿Cuántas cosas hizo mi familia que ofendieron a Dios? Y vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, mi casa pecó de esta y esta manera, pero hoy yo vengo a pedirte perdón para que quites la maldición que está sobre mi vida, porque tu palabra dice que tú visitas esa maldad. Jesús también murió por nuestras iniquidades. Amén. Le quiero pedir el favor que haga esta tarea. Hágala seriamente. Dígale al Señor que le revelen sueños. Tengo testimonios de gente que tiene sueños y ve a sus familiares en los sueños haciendo cosas aberrantes delante de Dios. Y esa es la causante de muchas cosas de las que podemos estar viviendo. Pastor, ¿cuántas veces hago la oración de libertad de iniquidad? Una vez en la vida. A no ser que Dios te muestre más cosas. Quiero dejar esto muy claro porque la gente lo confunde. Entonces todos mis pecados son de acuerdo a la iniquidad. No, Señor. Sus pecados son sus pecados. Lo que te vas a quitar de encima es las maldiciones y el inclinarte tanto hacia una maldad. Eso es lo que Dios va a quitar encima tuyo.
Espero haber sido de bendición este día. Espero que usted tome este tema muy, muy seriamente, porque si usted es responsable y la iniquidad no lo ha tocado, usted delante de Dios tiene la responsabilidad de entregarle a las generaciones que vienen un camino limpio, un camino limpio. Amén. Quiero escuchar por lo menos a 4 personas de ustedes que quieran decir algo puntual, por favor, algo puntual acerca del tema y, y puedan comentarnos un poquito del tema. Amén. Por lo menos Marta, bien pueda, alzó la manita. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, el tema es súper. El tema de las pecados, rebeliones e iniquidades es un tema que a mí siempre me ha dicho. Digo yo que es de los temas que a mí me apasionan mucho. Y todo lo que tiene que ver con la restauración para mí es, es un pilar muy importante para mí y sé que parte de mi llamado a Dios me lo ha confirmado mucho, es trabajar en restauración. Entonces, para mí las iniquidades ha sido algo en el que Dios también a mí me ha llevado mucho a ver iniquidades en mi familia, ¿sí? Pero hay algo muy importante que también eh, un día el Espíritu Santo me habló mucho con Josué 1 y era el poder enseñarle a mis generaciones venideras a guardar ese proceso de liberación que estoy haciendo yo, o sea, el pararme a la brecha yo por las iniquidades, por cerrar esas puertas de mis generaciones pasadas. Yo debo enseñarle a mis generaciones venideras a guardar esas puertas cerradas. Entonces esto habla de que ya yo como hija de Dios no debo de tener esa pena o esa vergüenza de poder contarle a mis hijos o contarle en el caso a mis nietos de cuáles han sido los pecados de los antepasados, porque esto los lleva a que ellos puedan pararse y entender lo que se ha vivido y poder guardar y poder cuidarse también de cometer estos pecados. Y el Espíritu Santo me lo hablaba a través de Josué cuando Dios le dijo a Josué de que le enseñara a las generación tras generación se debe dar su palabra, se debe enseñar su palabra. O sea, así como generación a generación yo enseño la palabra de Dios, Claro, yo también de generación a generación enseño a guardar y a pararse en la brecha y a cuidar de no volver a cometer esos pecados que se vuelven iniquidades generacionales o maldiciones generacionales. Eso habla de quitarnos la pena, de quitarnos la vergüenza y poder ser también levantar unas generaciones guardadoras y unas generaciones que van a caminar conforme a la palabra de Dios. que es lo que Dios quiere, ¿no? Por eso le regalaba ese texto, Martica, donde dice que si te quitas de la iniquidad, su promesa es que tus hijos, que el Espíritu no faltará en tu boca primero, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de los hijos de tus hijos. Y es marcar generaciones para Dios. Amén. ¿Alguien más levantó su mano? ¿Me regala un comentario? Buenos días, ¿cómo Hola, están? Génesis. Yo pues me quería ir con el versículo que más me llamó la atención pues con David, ¿no? Cuando él hacía lo mismo porque fue heredado por su padre, pero en el Salmo 51 vemos que él se arrepintió. Ajá. Pero ¿por qué? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Por qué sus hijos fueron tentados si él ya se había arrepentido? O sea, si él ya entregó ese pecado a Dios, ¿por qué todavía alcanzó esa iniquidad a sus hijos? Porque la iniquidad es un patrón, Génesis, que es individual. Mire, haga cuentas. Tercera y cuarta generación. David era una generación. Es lo que está diciendo Marta Torres. Hay que enseñar este tema. Este tema hay que enseñarlo. Porque quizás a tu generación no llegó. David se arrepintió, pero algunos de los hijos de David ya habían nacido. Y tengo que ir y enseñarle a la gente que Cristo murió no solamente por mis pecados, sino por los pecados que estoy arrastrando.
A cada persona tengo que enseñarle y tiene que tomar su derecho de ser libre por la sangre del Cordero. Amén. ¿Alguien más? Ahora, Yo tienes que notar quisiera que comentar. una es la iniquidad que se hereda, pero pues también la gente se inclina también, obviamente, que era lo que te estaba diciendo, a sus propios pecados, ¿no? Dime, Emérita, buenos días. Muy buenos días para todos. Sí, yo quiero compartir algo porque esto de la iniquidad muy marcado en mi vida, sobre todo porque en mis antepasados, incluyendo mi madre, eran puras mujeres, digo eran porque ya se rompió y en el lado mío, por el lado de mi hija, criando hijos solas y que el marido la dejaba o ellas lo dejaban por situaciones diferentes. Y a mí me tocó, declaro, que duro, duro por eso con mi esposo. He visto la bendición, la victoria de Dios y la he visto en mi hija. Al romper con esto, he visto esto en mi hija porque tenía claro que al seguir eso en mi vida, iba a seguir en mi generación, o sea, en mis hijos. Entonces he visto la victoria en eso y por eso motivo a las parejas que nos esforcemos, nos sigamos esforzando por esta área y sobre todo cuando tenemos hijos, nietos, porque si no va a seguir esta situación, como usted lo ha dicho, si la iniquidad. Wow, muchísimas gracias. Para mí es demasiado fuerte que esté en Isaías 53 y que el Señor se tome el tiempo, el Espíritu Santo se tome el tiempo de decir, es por el pecado, es por la rebelión, pero también es por la iniquidad. ¿Alguien más? Me llamó la atención algo Hola, aquí pastora. puntual que me quedó muy buenos días. Em, Me llamó mucho la atención lo que tú decías, como, a ver aquí, que la iniquidad tarde que temprano, así uno sea un siervo del Señor, le sirva. Hay áreas de pronto que uno de pronto ha hecho, digamos, el proceso de renunciar a las iniquidades, pero a veces hay cosas que aún están y que uno no ha sido apercibido. Y me llamaba la atención, como tú decías, que estas iniquidades pasan factura, ¿sí? De un momento a otro pueden pasar factura. Entonces, me llamaba la atención eso porque sí es necesario estar uno muy conectado con el Señor y con el Espíritu Santo, y creo que todo esto no ha sido una casualidad, sino una bendición de Dios muy grande de poder uno identificar qué cosas han venido pasando también y puntualmente poder renunciar a aquellas cosas que están pasando factura. Eso sí me llamó la atención. Vale. Pastora, más que renunciar, es ir al trono Ujú. donde está el papá y pedir que perdone. Voy Ajá, a aclarar algo. Cuando tú pides perdón por tus antepasados, no los estás sacando del limbo, ¿no? No es por su salvación, no. La salvación es individual. claro, Tengo que sí. decirlo porque acuérdense que este tema no es solamente para ministros, sino para nuevos. Y los nuevecitos tienes que explicarles todas estas cosas, pero es para que esa sentencia que hay sobre mi familia no venga sobre mí. Amplío un poquito más el tema sin entrar en detalles. Hay Ujú. iniquidades de personas, hay iniquidades de barrios, hay iniquidades de ciudades, hay iniquidades de países y hay iniquidades de continentes. Dios puede juzgar un barrio, Dios puede juzgar una ciudad. Y tú ves el manto de iniquidad en diferentes lugares, ciudades, dependiendo de la maldad que haya. Por ejemplo, Pereira con su prostitución, el Cauca con la droga, ¿ves? Y hay mantos de iniquidad. Y el juicio de Dios viene. Entonces, nos enseña la palabra que Daniel decía, hemos pecado. De Daniel es uno de los personajes que no se dice en la Biblia ningún error. La Biblia no habla de los errores de Daniel ni de José.
ni de Jesús. Pero entonces ellos oraron y dijeron, hemos pecado, o al menos Daniel declara, hemos pecado delante de ti, entendiendo que él es parte de esa ciudad y que si viene un juicio a la ciudad, él también cae ahí. Entonces, si viene un juicio a mi familia, el diablo va a venir a decirle a Dios, Dios, tal y fulano y sultano hicieron esto y tu palabra dice que tú visitas la maldad de los padres, o sea, no es culpa suya. Por eso le llamo a este tema, no es culpa mía. El papá de ellos, Dios, hizo esto y su palabra dice que usted visita la maldad, así que lo puedo visitar cuando yo quiera. Entonces, cuando el diablo ha agotado los recursos en contra tuyo, cuando ya eres un siervo, cuando estás en santidad, cuando estás peleando, cuando estás guardando tu corazón, ¡pum! El golpe. ¿Por qué? Porque te quiere detener. Siento una presencia de Dios fuerte. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. Y Dios dice, bueno, me has clamado, me has preguntado, me has reclamado que tú eres fiel, que me sirves, que diezmas, que ofrendas, que estás conmigo. Te estoy respondiendo que no es culpa tuya. Arregla tus cuentas familiares delante de Dios y vas a ver la victoria del Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿O quedó muy claro o no entendieron nada? No quedó muy claro, pastor. Yo soy la hija Ya. de Emerita Valencia. Y es que con mi mamá nosotras tenemos Ya, sí. días en que a veces estamos 3, 4, 5 horas y nos dan la 1 o 2 de la mañana hablando precisamente de nuestra familia, de los antepasados. Pero cuando mi mamá entonces me da a conocer esos antecedentes familiares, eso me hace que yo pueda estar atenta a conductas o patrones que pueda estar yo repitiendo para entonces yo saber ya que eso es una iniquidad, una maldición generacional y que tengo que ahí pararme a la brecha, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso para mí ha sido tan importante esa parte porque yo he encontrado en mi mamá una, no solamente una que se ha parado a enseñarme la palabra desde pequeña, sino que una que también me ha enseñado a, sin vergüenza, o sea, sin temor o sin pena, de decir, estos han sido los pecados, estas han sido las situaciones y los eventos familiares que nos han traído, que Dios no está ahí. Y eso es lo que entonces yo sé que ya debo empezar a guardar y enseñarle también a mis generaciones a guardar en esa parte, porque como tú nos enseñas, no es que yo me voy a parar y voy a decir ya se reprende y se corta toda iniquidad y ya el enemigo no va a volver, no, porque están los huevos de áspid. Entonces en cada generación la serpiente tiene unos huevos, el enemigo va a tener a esos huevos de áspid ahí y en cualquier momento él va a usar esos huevos de áspid como una legalidad para poder hacer que esa generación caiga o que esa generación vuelva y abra la puerta a esa iniquidad que ya una generación antes había cortado. Y eso pasa mucho como también usted lo enseña a nivel municipal, a nivel nacional, que pasa una generación de iglesia que se ha levantado, que ha orado por la nación, que ha empezado a restaurar la nación o la ciudad, pero cuando se deja hablar del tema viene otra generación que no conoció o no supo lo que pasó en el pasado y vuelve y abre puertas y le da legalidad al enemigo para volver a levantar una generación en maldad. Entonces, Exacto. es la importancia, digamos, yo reconozco y le doy gracias al Señor y al Espíritu Santo porque eres uno de los pastores o ministros de que trata este tema como debe de ser, ¿sí? Porque en la iglesia se habla muy poco de este tema, no se habla mucho, ¿sí? Pero es porque hay que ser vulnerable para poder hablar y para poder recibir libertad, hay que ser abiertos. Y a veces causa pena es porque, como tú nos decías, hay que buscar a otro que le pueda decir a mi líder o a mi pastor y decirle y confesarle. Y no como al sacerdote, sino el decirle, mira, estoy pasando por esta situación, voy a empezar a tener un tiempo de ayuno, pero hazme un respaldo, ¿sí? Pero es tan importante poder también enseñarle a nuestras generaciones a guardar. Entonces no lo digo, cuando lo hablo, no lo hablo
de conocimiento, como nos decía, sino que lo hablo de la experiencia que he tenido con mi mamá. Porque hay Claro, cosas que el Espíritu Santo ya me ha mostrado y cuando hablo con mi mamá o cuando me siento con mi mamá ya entiendo y tengo todo el panorama. Entonces ahí ya uno puede entrar me alegra en el muchísimo. tiempo de oración a poder ahora sí ir y cortar. Me alegra muchísimo por ti, Marta. Muchísimas gracias. Por eso reitero lo que decía hace un momento. Este tema está enfocado en dos direcciones. Uno, el nuevo. Hermanita Marta, es tan tremendo ver una persona nueva con sus ojos abiertos diciendo, "Ah, ya entendí, con razón. A nosotros se nos pasaron un poco de años para poder entender esto y ya hasta hablamos en lenguas. Pero cuando tomas un nuevo y lo limpias, cuando digo lo limpias, obviamente entendiendo que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero lo guías en todo este tema, es mucho más fácil que el Espíritu Santo en ellos se manifieste. Yo tengo personas en la iglesia que no conocen libros del Antiguo Testamento y se me arriman y me dicen, pastor, ¿qué significa un león con una corona de oro? Yo, ¿de dónde sacaste eso? No, es que cerré mis ojos y vi muchos leones. Ah, no saben que es una visión, pero ya el Espíritu Santo empieza a moverse en ellos. Y lo que buscamos en todo esto que estamos viendo, es que el que sabe hacer el trabajo lo puede hacer. Y si tú como ministro logras quitar esos estorbos del corazón de la gente, el Espíritu Santo va a poder obrar en ellos de una forma tan hermosa y los vas a ver crecer tan hermoso que lo que tienes que cuidar ahora no es que no sean nadie, sino que ahora les empiezas a cuidar es el orgullo porque empiezan a recibir tanto de Dios que a veces eh, hay que tratar de enseñarles a honrar y de enseñarles a ser sumisos con todo lo que el Espíritu Santo les regala. Dime, Patricia López, buenos días. Bendiciones. Eh, sí, quería, pues, pastor, primero darte las gracias porque estos son temas que cada vez que los podemos mirar nos traen mucha luz y lo que nos has compartido hoy, pues, amplía las vivencias, ¿no? Lo que hemos vivido y por la gracia de Dios, pues, en comunidad de fe hemos sido instruidos en estos temas, pero, pero algo práctico, lo que también tú tocaste, sí hay que pedir revelación. em, Porque en esto de las generación, sí, de nuestros antepasados hay cosas muy específicas. Yo personalmente en mi familia he lidiado, yo misma he lidiado, que en un tiempo cuando no entendía, yo peleaba con Dios, ¿no? Porque me justificaba, decía, pero ¿por qué? Yo no tuve la culpa, como dices tú. Cuando veo la consecuencia en sobrinos, sobre todo con adicciones, yo digo, pero Dios, era un niño. Pero algo sí que es pedirle a Dios esa revelación específica, eh, porque Dios te puede mostrar a momentos donde ha habido generacionalmente, sobre todo, pactos, dolores tan profundos que aún llevan a hacer pactos internos. Yo nunca permitiré, yo nunca, y esto le da ese derecho al enemigo, ¿no? De activar maldiciones. Entonces, sí, bien importante en esto. Aún yo ahora meditaba, porque por la gracia de Dios he podido hacerlo con varios sobrinos, rompiendo, poniéndome en nombre de toda la familia, pidiéndoles perdón por lo que se ha transferido a sus vidas. Pero sí hay que pedir revelación, aún revelación, Dios de esos generacionales, donde se activó, donde se decretó esa sentencia que tú hablas, y Dios nos pueda llevar a esos actos de libertad y lo que compartía Marta, sin vergüenza, ¿no? Rompiendo con el poder de lo oculto y poder saliendo a estos lugares de libertad que Dios ya ganó para nosotros. Amén. Gracias, Pastor. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a orar. Dejamos el tema aquí. Ustedes tienen sus pastores, sus líderes. Ahí está Martica, que Dios la usa mucho, la pastora Ana, el pastor Luis, y, y ya son conocedores del tema.
Mi intención solamente es poder mostrarles el tema. Reitero, uno, porque hay mucha gente que son nuevos y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y por qué tan nuevo y le da esa descarga de una vez? Pues porque sencillamente el Espíritu Santo tiene que estar allí, tienes que quitar el estorbo. Voy a decirlo de una forma muy práctica. La sanidad interior para nosotros no es un ministerio, es el inicio. Si alguien camina con Dios y sanidad interior, dudo que camine con Dios. Para mí es muy gratificante ver personas tan nuevas, con tan poco tiempo, en tan poco tiempo que tienen tanto de Dios y ver ese resultado en ellos es fascinante con tus nuevos discípulos. Cuando se ha visitado la iniquidad de nuestras ancestros, nuestra generación, es posible que sea visitada de nuevo. Yo hice la pregunta a David porque había pensado que se levanta. Bueno, Génesis. Sí, si no quedó muy clara la respuesta, prometo que lo voy a investigar. Tampoco me las sé todas, pero sí te puedo decir que si tú rompes, hay una promesa de Dios que tu familia va a tener el Espíritu Santo porque está escrito. Me baso a lo que está escrito. Eh, no, no debería visitar. Si tú en este momento, Génesis, yo lo pienso así y ustedes me corregirán. Yo lo pienso de esta manera. Si yo tuve una hija o tengo una hija y después de tener la hija vengo a hacer el proceso, pues la hija ya la tuve, ¿no? Ya la concebí. En algún momento de su vida ella tiene que hacer el proceso porque es individual. Pero si mis hijos Gabriel y Elizabeth, antes de concebirlos, pude lidiar con este concepto de iniquidad, como el Señor me lo mostró en visión, la iniquidad no tiene por qué tocarlos. Ojo, ellos lucharán con sus propios pecados, sí. Por eso estoy haciendo la aclaración, Génesis, de que no te puedes escudar ahora que todo es iniquidad, entonces yo soy así por culpa de mis papás. No, espérate. Estamos hablando de iniquidad, no de pecado. Estamos hablando de lo que te impulsa a pecar, no de la decisión que tú tomas para pecar. Amén. Espero haya quedado claro. Padre, te doy gracias en esta mañana. Papá, quiero pedirte por la gracia de tu Hijo Jesús que reveles. Esto ya no es un tema de conocimientos a veces. Revélanos. En las áreas que tus hijos no han podido crecer, muéstrales en sueños o en visiones, o permíteles estar en conversaciones con sus familias que puedan revelar dónde se está escondiendo el enemigo, cuál es la base legal que tiene, en qué área está dañando mi familia, para poder ir delante del trono y decir, Señor, esto no debería de estar tocándome, yo me arrepiento por los pecados de mi casa y pido que quites esta maldición, este flagelo, esta enfermedad, este retroceso de mi vida. Espíritu Santo, esto te compete a ti. Yo cumplo con enseñar, pero nadie más puede revelar sino tú. Oro por esos hermosos pastores y líderes que están aquí, por esa gente que quiere caminar contigo en un nuevo nivel de gloria. Siento en mi corazón que hay gente que busca mucho la presencia de Dios. Y tú ves que la unción y el poder cae sobre otras personas, pero sobre ti no. Oh, siento una unción fuerte. Hay gente aquí que ama al Espíritu Santo, pero parece que fueran en contravía. El Señor te dice hoy, trata con este tema y verás cómo mi presencia viene, porque la iniquidad es lo contrario al Espíritu Santo. Siento en mi corazón muy fuerte que el Espíritu Santo anhela visitar a algunos de ustedes, pero cada vez que se acerca, encuentra iniquidad en esos corazones.
Tú deberías de estar orando diciéndole, Señor, muéstrame, revélame. Mi papá fue grosero, mi papá fue callado, mi papá no se comunicaba, mi papá fue malo, mi papá fue vicioso. Y hay cosas con las que estás luchando que nadie sabe. Córtalas de raíz. El mismo Señor que pagó por tus pecados también murió por la iniquidad. Solo me resta decir, papá Dios, gracias. Y que todas las veces que este video sea reproducido, esté marcado con la presencia de Dios que estoy sintiendo en este momento. Y que pueda llevar a muchos que están cautivos por no conocer una verdad completa, que sean libres y que puedan cumplir el propósito sin obstáculos que tú les has mandado. Te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón, y toda la gloria y la honra es tuya en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, espero que tengan la tarea lista en 2 secciones más adelante. Quiero recordarles que dentro de 8 días estaremos viendo el tema de rechazo. Es un tema muy fuerte. Rechazo, no se lo pierda. Y el próximo miércoles, Martica, si el Espíritu Santo nos lo permite, sacaremos toda una mañana para ministrar, para orar, para ponernos en cuentas con papá, para luego sí poder dar los temas de crecimiento. Por ahora Una, solamente pre- estamos limpiando la casa. una Amén. pregunta, pastor, ¿es posible este tema enviarlo para poderlo volver a escuchar, volver a sacar los pasajes bíblicos despacio? ¿Es posible? Martica, ya es tu... Claro, y se está grabando. Ah, bueno, gracias. Ahora lo envío ahí al grupo. Muchas gracias por su tiempo. Chao, chao. Muchas gracias, pastor. Un abrazo. Un gusto, Pastor, amigo. muchas Un abrazo. gracias. Más tarde te llamo, Jens.